El medio ambiente nos controla, a menos que nos convenzamos de lo contrario con total certeza. Un día sombrío en un auditorio sombrío con escasos asistentes invita al fracaso en el escenario. Todo el mundo lo siente en el aire, pero si el orador entra con confianza y desarrolla el tema acompañado de sus mejores sentimientos, conocimientos y palabras, convencido de que esta será una gran reunión en todos los sentidos, verás cómo ese supuesto derrotismo del ambiente retrocede ante una actitud más potente. Si ese orador es capaz de sobreponerse a lo que las circunstancias sugieren, entonces también será capaz de triunfar. Ahora bien, estos tres factores, el respeto a la autoridad, la tendencia a seguir líneas de menor resistencia y la susceptibilidad al medio ambiente, no solo ayudan a llevar al auditorio a un estado de ánimo favorable a las influencias sugestivas del orador, sino que también influyen sobre él y por lo tanto él también debe tener en cuenta aquellas fuerzas subjetivas que le permitan usar la sugestión de manera efectiva. ¿Cómo puede hacer el orador para que la sugestión sea efectiva? Hemos visto que bajo la influencia de la sugestión autoritaria, la audiencia se siente inclinada a aceptar las afirmaciones del orador sin discusión ni crítica. Pero la audiencia no entra en este estado de ánimo a menos que tenga una confianza implícita en él. Si carecen de fe en el orador, los asistentes cuestionan sus motivos, su conocimiento e incluso se oponen a su metodología, y no serán movidos por la más lógica de sus conclusiones, ni lo escucharán con total atención. Todo es cuestión de su confianza en él, ya sea que el orador la encuentre reflejada en la mirada cálida y expectante de sus oyentes o que deba dar la batalla contra la oposición o la frialdad. Él debe procurar por todos los medios ganarse a su público antes de intentar que sus sugerencias hagan efecto en los corazones de sus oyentes. La confianza es la madre de la convicción. Durante la apertura del discurso de Henry W. Grady, después de una cena a la que fue invitado, él intentó asegurarse de contar con la confianza de su público, creando una atmósfera receptiva mediante una historia humorística, aunque expresó su deseo de hablar con seriedad y sinceridad. Luego reconoció los grandes intereses involucrados, desaprobó ciertos aspectos y profesó su humildad. No habría de dar confianza en el orador una introducción de este tipo a menos que los asistentes estuvieran radicalmente opuestos a él, e incluso así. ¿O qué tal el intento de Bryan por asegurar la confianza de su audiencia en la introducción que hizo a su discurso Cruz de Oro, pronunciado ante la Convención Democrática Nacional en Chicago en 1896? En él afirmó su propia incapacidad para oponerse al distinguido caballero, mantuvo la validez de su causa y declaró que hablaría en beneficio de la humanidad, sabiendo que era probable que la humanidad tuviera confianza en sus derechos. Esta introducción dominó por completo a la audiencia y el discurso hizo famoso al señor Bryan. Señor presidente y señores de la convención, sería presuntuoso de hecho presentarme en contra de los distinguidos caballeros a quienes ya han escuchado si se tratara de una mera medición de habilidades. Pero esto no es un concurso entre personas. El ciudadano más humilde de toda la tierra, vestido con la armadura de una causa justa, es más fuerte que todas las huestes del error. Vengo a hablarles en defensa de una causa tan santa como la causa de la libertad, la causa de la humanidad. Algunos oradores son capaces de generar confianza por sus propios medios, mientras que otros no lo logran. Para asegurarte de tener confianza, ten confianza, no hay otra manera. ¿Cómo esperas que los demás acepten un mensaje en el que carezcas o parezca que careces de fe? La confianza es tan contagiosa como la enfermedad. Napoleón reprendió a un oficial por usar la palabra imposible en su presencia. El orador que no tiene idea de la derrota engendra en sus oyentes la idea de la victoria. Lady Macbeth se sentía tan confiada en el éxito que Macbeth cambió de opinión acerca del asesinato. Colón estaba tan seguro de su misión que la reina Isabel empeñó sus joyas para financiar su expedición. Afirma tu mensaje con seguridad implícita y tu fe actuará como una enorme cantidad de pólvora para llevarte a tu meta. Los publicistas han utilizado durante mucho tiempo este principio. La máquina que finalmente comprarás, pregúntale al que ya posee una. Tiene la fuerza de Gibraltar. Son consignas publicitarias tan llenas de confianza que dan pie a la confianza en la mente de quienes las escuchan.
Hace poco, un orador se levantó en un club de interesados en el discurso público y afirmó que nacería pasto de cenizas esparcidas sobre el suelo sin la ayuda de la semilla. Esta idea fue recibida con mucha risa, pero el orador estaba tan seguro de su posición que reiteró la declaración enérgicamente varias veces y compartió su propia experiencia como prueba. Uno de los hombres más inteligentes de la audiencia, que al principio había ridiculizado tal idea, finalmente llegó a creer en ella. Cuando se le preguntó la razón de su repentino cambio de actitud, él respondió: porque el orador se ve muy confiado. De hecho, estaba tan confiado que leyó una carta que le envió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos descartando la posibilidad de que su propuesta fuera un error. Si por la confianza de un orador se les puede hacer creer a las personas inteligentes teorías tan absurdas como esta, ¿dónde cesará el poder de la autosuficiencia cuando surjan situaciones como esta, pero exista el poder de convencer a través de un discurso? Analiza la seguridad de los siguientes pensamientos. No sé qué curso tomarán otros, pero en cuanto a mí pido mi libertad o mi muerte. Patrick Henry. Yo no te pediré cuartel ni nunca seré tu esclavo, pero nadaré en el mar de la lucha hasta que me hunda bajo sus olas. Sueco. La autoridad es un factor que hace parte de la sugestión. Por lo general aceptamos como verdad y sin crítica las palabras que provienen de una autoridad. Cuando esta autoridad habla, rara vez surgen ideas contradictorias en nuestra mente. Un juez de la Corte Suprema tiene el poder de sus palabras multiplicadas por la virtud de su posición. Las ideas del comisionado de inmigración de Estados Unidos sobre su tema son mucho más efectivas y poderosas que las de un fabricante de jabón, aunque este último demuestre ser un economista capaz. Este principio también se ha utilizado en la publicidad. Se nos dice que los médicos de Dos Reyes han recomendado el consumo de Sanatogen. Se nos informa que el mayor banco de América, Tiffany y compañía, y los departamentos de Estado, Guerra y Marina usan la Enciclopedia Británica. El astuto promotor les da acciones de su compañía a los banqueros influyentes y a los hombres de negocios de la comunidad a fin de poder utilizar sus ejemplos como argumentos de venta. Si deseas influir en tu audiencia a través de la sugestión, si deseas que tus declaraciones sean aceptadas sin críticas ni argumentos, debes aparecer a la luz de una autoridad o ser tú mismo una. La ignorancia y la credulidad permanecerán sin cambios a menos que la sugestión causada por una autoridad sea seguida rápidamente por los hechos. No reclames ser una autoridad a menos que lleves tu licencia en tu bolsillo. La publicidad ayudará a establecer tu reputación, pero depende de ti mantenerla. Un orador observó que su reputación como escritor de revistas era un espléndido activo para él como orador. La publicidad del señor Bryan, ganada por 3 nominaciones para la presidencia, junto con su posición como secretario de Estado, le ayudó a ganar una gran reputación como orador. Pero de todos modos, él es un gran orador. Anuncios de periódicos, todo tipo de publicidad, formalidades, presentaciones impresionantes, todos tienen un efecto capital sobre la actitud de la audiencia. Observa cómo se utiliza la autoridad en el siguiente fragmento para apoyar la fuerza de la apelación del orador. El profesor Alfred Russel Wallace acaba de celebrar su cumpleaños número 90. Compartiendo con Charles Darwin el honor de descubrir la evolución, el profesor Wallace ha recibido últimamente muchos honores y distinciones de la sociedad científica. En la cena que se ofreció en su honor en Londres, su discurso estaba compuesto en gran parte por reminiscencias. Se refirió al progreso de la civilización durante el siglo pasado e hizo una serie de brillantes y sorprendentes contrastes entre la Inglaterra de 1813 y el mundo de 1913. Afirmó que nuestro progreso es solo aparente y no real. Él insistió en que los artistas modernos son tan superiores como los pintores, los escultores y los arquitectos de Atenas y Roma en la antigüedad, que los mismos fragmentos de mármol y los templos siguen siendo motivo de desesperación de los artistas actuales. Dijo que el hombre ha mejorado su telescopio y sus anteojos, pero que está perdiendo la vista, que está mejorando sus telares, pero endureciendo sus dedos, mejorando su automóvil y su locomotora, pero perdiendo sus piernas, mejorando su alimentación, pero perdiendo su digestión.
Añadió que el moderno tráfico de esclavos blancos, los asilos para huérfanos y convertir los vecindarios en lugares llenos de fábricas son una página negra en la historia del siglo XX. Los puntos de vista del profesor Wallace se vieron reforzados por el informe de la Comisión del Parlamento sobre las causas del deterioro de la gente que trabaja en las fábricas. En nuestro propio país, el profesor Jordan nos advierte contra la guerra, la intemperancia, el exceso de trabajo, la falta de comida de los niños pobres y perturba nuestro contentamiento con su Harvest of Blood. El profesor Jenks es más pesimista. Él piensa que el ritmo de la vida, el clima y el estrés de las ciudades han derribado el deseo inicial de los primeros puritanos. Afirma que en el próximo siglo el concepto de familia se extinguirá y que el flujo de inmigración significará un Niágara de aguas fangosas ensuciando los manantiales puros de la vida americana. En su discurso en New Haven, el profesor Kellogg llamó la atención en los signos de degeneración racial y dijo que este deterioro incluso indica una tendencia hacia la extinción de la raza. Newell Dwight Hillis. La autoridad es la gran arma contra la duda, pero incluso su fuerza rara vez prevalece contra los prejuicios y la tenacidad persistente. Si algún orador ha podido forjar una espada que se justifique para combatir contra tal armadura, que bendiga a la humanidad compartiendo su secreto con sus colegas en todas partes, porque hasta ahora él está solo en su gloria. Hay un punto medio entre la sugestión que ejerce el orador como figura de autoridad en el escenario y la aceptación de su propia debilidad. Nadie puede aconsejarle cuándo lanzar un sombrero al ruedo y decir desafiante en el escenario: "Caballeros, estoy aquí para luchar". Theodore Roosevelt pudo hacer eso, pero Becker habría sido atropellado si hubiera comenzado en ese estilo en Liverpool. Es tu propio tacto el que te ayudará a decidir si usarás la gracia desarmadora de la introducción de Henry W. Grady que acabamos de citar, o si la gravedad solemne del señor Bryan antes de la conversación te resultará ser más eficaz. Solo asegúrate de que tu actitud de apertura esté bien pensada y si cambias a medida que te adentras en tu tema, no dejes que ese cambio cause el rechazo de tu audiencia. El ejemplo es un poderoso medio de sugestión. Como vimos al analizar el ambiente y sus efectos en la audiencia, hacemos sin vacilación ni crítica lo que otros están haciendo. La gente en París lleva ciertos sombreros y vestidos, el resto del mundo la imita. El niño imita las acciones, los acentos y las entonaciones de los padres. Si un niño nunca escuchara a nadie hablar, jamás adquiriría la capacidad del habla, a menos que le den el más arduo entrenamiento, e incluso así hablaría imperfectamente. Uno de los almacenes más grandes de los Estados Unidos gasta fortunas con un eslogan publicitario: todo el mundo va a la gran tienda. Eso hace que todos quieran ir. Puedes reforzar el poder de tu mensaje mostrando que este ha sido ampliamente aceptado. Las organizaciones políticas subvencionan los aplausos para crear la impresión de que las ideas de sus oradores son calurosamente recibidas y aprobadas por la audiencia. Los defensores de la gestión del gobierno, los campeones de los votos para las mujeres, preservan como argumentos más fuertes el hecho de que varias ciudades y estados ya han aceptado con éxito sus planes. Los anuncios utilizan el testimonio por su poder de sugerencia. Observa cómo este principio se ha aplicado en los siguientes ejemplos y trata de utilizarlo en todas las ocasiones posibles en tus intentos por influir a través de la sugestión. La guerra está comenzando. La ventisca que se aproxima desde el norte traerá a nuestros oídos el sonido de las armas. Nuestros hermanos ya están en el campo. ¿Por qué estáis aquí, ocioso? Patrick Henry. Con un celo parecido al que inspiró a los cruzados que siguieron a Pedro el Ermitaño, nuestros demócratas plateados salieron de la victoria a la victoria hasta que lograron reunirse, no para discutir, no para debatir, sino para entrar en el juicio ya dictado por la gente sencilla de este país. El hermano ha sido puesto en contra de su hermano, el padre en contra de su hijo. Los lazos más cálidos de amor, amistad y asociación han sido ignorados. Los viejos líderes fueron desechados cuando se negaron a darles el derecho de expresión a los sentimientos de aquellos a quienes ellos dirigían, y nuevos líderes han surgido para darle rumbo a esta causa. Así se ha librado el combate y nos hemos reunido aquí bajo instrucciones obligatorias y solemnes que se han impuesto siempre sobre los representantes del pueblo. William Jennings Bryan.
El lenguaje figurativo e indirecto tiene fuerza sugestiva porque no hace afirmaciones que puedan ser disputadas de manera directa. No despierta ideas contradictorias en la mente de la audiencia, cumpliendo así uno de los requisitos básicos de la sugestión. A menudo, al insinuar una conclusión en lenguaje indirecto o figurativo, esa conclusión se afirma con mayor fuerza. Observa que en el siguiente fragmento el señor Bryan no dijo que el señor McKinley sería derrotado, lo implicó de una manera mucho más efectiva. El señor McKinley fue nominado en Saint Louis en una plataforma que declaró acerca del mantenimiento del estándar del oro hasta que sea cambiado por bimetalismo según el acuerdo internacional. McKinley era el hombre más popular entre los republicanos y hace 3 meses todos en el Partido Republicano profetizaron su elección. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué este hombre que una vez fue comparado con Napoleón se estremece hoy cuando recuerda que fue nominado en el aniversario de la batalla de Waterloo? Y no solo eso, sino que a medida que escuchas, puedes oír cada vez con mayor claridad el sonido de las olas mientras golpean sobre las solitarias costas de Santa Elena. Cuando Thomas Carlyle dijo, un hombre falso no puede fundar una religión, su mensaje no habría sido ni tan sugestivo, ni tan poderoso, ni tan largamente recordado tanto como su implicación, si no lo hubiera dicho en estas llamativas palabras. Un hombre falso fundó una religión porque un hombre falso no puede construir una casa de ladrillos. Si no conoce ni sigue verdaderamente las propiedades del triunfador, ni de la arcilla, ni de todo lo necesario para construirla, no es una casa lo que él hará, sino un montón de basura. No será una construcción que durará 12 siglos para alojar a 180 millones porque caerá de inmediato. El hombre debe conformarse a las leyes de la naturaleza, estar en comunión con ella y con la verdad de las cosas, o la naturaleza le responderá, no, no en absoluto. Un discurso debería fundamentarse en las bases sólidas y lógicas y nadie debería atreverse a hablar en nombre de una falacia. Argumentar un tema, sin embargo, despertará ideas contradictorias en la gente de tu audiencia. Cuando se desea acción inmediata o persuasión, la sugestión es más eficaz que el argumento, y cuando ambos se mezclan juiciosamente, el efecto es irresistible. Preguntas y ejercicios. Primero, haz un resumen oral o escrito del contenido de este capítulo. Segundo, revisa la introducción de cualquiera de tus mensajes escritos teniendo en cuenta las enseñanzas de este capítulo. Tercero, cita 2 ejemplos sobre cómo has observado el poder de la sugestión en cada uno de estos campos. A. La publicidad. B. La política. C. El sentir público. Cuarto, cita ejemplos de un discurso sugestivo e ilustra 2 de los principios establecidos en este capítulo. Quinto, ¿con qué razones refutarías el contenido general de este capítulo? Sexto, ¿qué razones usarías para apoyarlo? Séptimo, ¿qué efecto tiene la sugestión en el orador? Octavo, ¿podría la sugestión surgir de la audiencia? Si es así, mostrar cómo. Noveno, elige tu propio tema. Luego prepara y transmite un discurso corto haciendo uso del estilo sugestivo.